bendiga. Estamos aquí listos para continuar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y el libro de Levítico es un libro complicado porque tiene cantidad de ceremonias, ofrendas, rituales, y entonces muchas personas tal vez optan por no leerlo o pensar que es difícil. Pero también el libro de Levítico es complicado porque Levítico confronta el pecado. Qué bueno que nosotros podamos hacer un énfasis en lo que hizo Jesucristo de Nazaret. El libro de Levítico cobra vida si nosotros miramos la cantidad de sacrificios que se hicieron para expiar el pecado, para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Y ningún sacrificio fue suficiente hasta que llegara Jesucristo de Nazaret. Y para comenzar este tiempo, te animo a que oremos, le pidamos dirección al Espíritu Santo para que podamos entrar en este maravilloso estudio de Levítico capítulo 4. Padre, te damos gracias, ponemos delante de ti, Señor, este capítulo. Ponemos el libro de Levítico en tus manos. Sabemos que tú inspiraste a Moisés para que escribiera este libro. Gracias, Señor, porque sabemos que el único sacrificio que tú hiciste, Padre, en la cruz del Calvario, nos liberó, rompió las ataduras del pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Solamente tú, Jesucristo, tu sangre está vigente y limpia pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias te damos, Dios. Permítenos entender tu palabra, comprender estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y vamos al Levítico capítulo 4 y como ha sido costumbre vamos estudiando versículo a versículo y entrando en ciertas explicaciones. Muy bien, vamos a hablar acerca del propósito que tiene las ofrendas por el pecado. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Y para comenzar vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, ahí es importante que nosotros nos detengamos para entender qué es yerro. Cuando alguna persona pecare por yerro, se trata de un pecado accidental, un pecado por accidente, o sea, un pecado por falta de conocimiento. Hay pecados que se cometen voluntariamente, por eso la palabra de Dios también incluso en Hebreos habla de aquel que peca deliberadamente, o sea, que el que peca deportivamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque está hablando de que una persona que peca deliberadamente pisotea la sangre del cordero. Pero acá se habla de una persona que peca accidentalmente. Entonces, si leemos bien, dice la palabra de Dios, cuando una persona pecare accidentalmente, cometer un pecado accidental no quiere decir que iba a pasar por alto. Y es importante que nosotros logremos captar que el plan de Dios es que nosotros seamos libres de pecado, cualquier clase de pecado. O sea, no habrá una forma en la que nosotros podamos salir ilesos si nosotros no confesamos un pecado. Cualquier pecado, así sea por accidente, según Levítico, tenía que ser castigado. Pecare por yerro, o sea que pecare accidentalmente. Y es la primera vez que aparece en Levítico el verbo pecar. Y es la raíz hebrea de la palabra que significa errar. Errar al blanco. Pecar o pecado viene del griego, del hebreo que significa martilla, que es fallarle al blanco, fallar al blanco. Una persona que peca, una persona que comete ese error, falla delante de Dios. Es como cuando jugaban al tiro al blanco o cuando se practica ese deporte y se falla, no se da en el blanco, se falla, se sale el dardo por fuera, es una persona que ha pecado. En este caso, nosotros le fallamos a Dios, fallamos delante de Él. Muy bien, en alguno de los mandamientos de Jehová, aunque Dios hizo una distinción entre los pecados hechos por accidente y los hechos con soberbia, los que se mencionará después cuando entremos a estudiar en Números, vemos muchos pecados que se cometieron deliberadamente. Un pecado contra alguno de los mandamientos del Señor tenía que ser
confrontado, o sea, tenía que ser castigado. Ese es el principio que Dios tiene de que Él es santo y que todas las cosas que se presentan delante de Él deben hacerse en santidad. O sea, cuando se habla de pecado es fallar el blanco, ya sea voluntariamente o accidentalmente. El pecado tiene que ser confrontado. Muy bien. Leamos los versículos del 3 al 12. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para expiación toda grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de manera que se quite del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder el altar del holocausto y la piel del becerro, y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Aquí nosotros vemos que el sacerdote que representa la autoridad espiritual, incluso vamos a darnos cuenta más allá que el sacerdote está por encima del mismo rey en autoridad espiritual porque está representando a Dios. Entonces, si el sacerdote ungido pecare, si un sacerdote pecaba, necesitaba una ofrenda por el pecado. O sea, una ofrenda especial por el pecado. Debía sacrificar un becerro en su nombre. Y lo más especial es que este ritual representaba limpieza. Los sacerdotes que tenían una mayor responsabilidad espiritual delante de Dios, ellos tenían que presentar un becerro. Ese becerro lo representaba a ellos. Por eso habla de estación. O sea, en lugar de. Y ellos tenían que ser juzgados incluso de una manera más estricta. Por eso nosotros vemos que el sacerdote ungido, o sea, el sumo sacerdote, presentaba delante de Dios una ofrenda, un cordero en sacrificio. Y cuando él lo presentaba delante del gran rey, delante del Todopoderoso, era una ofrenda que superaba a la ofrenda que presentaban tal vez las demás personas del pueblo. Era igual a presentar una ofrenda en comunidad, una ofrenda de un país entero. El sacerdote, el sumo sacerdote, cada vez que se presentaba delante de Dios, presentaba una ofrenda. O sea, si el sacerdote pecaba accidentalmente, estamos hablando del pecado accidental, él tenía que presentar una ofrenda especial delante de Dios. Por eso dice, si el sacerdote pecare, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido para expiación. Entonces, la palabra de Dios claramente, el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios. Ahora bien, sabemos que el sacerdote cuando pecaba, el sumo sacerdote cuando pecaba tenía que presentar una ofrenda delante de Dios y que tenía que ser una ofrenda extrema, una ofrenda grande, porque había una gran responsabilidad delante de él. Jesucristo no conoció pecado, él nació sin pecado, lo sabemos, ya lo hemos explicado. Su sangre sin pecado, fue concebido sin pecado y gracias a Dios, Él nos puede limpiar. Pero aunque no conoció pecado, nunca pecó en sus 33 años que estuvo en la tierra, nunca cometió un pecado, ni un solo mal pensamiento, ni una sola mentira, absolutamente ninguna clase de pecado cometió Jesús. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. O sea, todo el pecado cayó sobre él. Pecados pasados, presentes y futuros cayeron sobre Jesucristo. Entonces,
Él no solamente es nuestro sustituto, sino que también es nuestro sumo sacerdote, que está presentando una ofrenda por pecado. Él mismo se está ofreciendo. Miremos nosotros algo importante y es pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Ya podemos ver nosotros claramente, hacernos la imagen, cómo el sacerdote colocaba su mano sobre la cabeza del becerro, lo alzaba y le cortaba la barbilla. Y la idea de poner la mano sobre la cabeza, aunque ya lo hemos explicado, del sacrificio, se repite 5 veces en este capítulo. Y es importante tener en cuenta que es un sustituto. Miremos nosotros por qué es un sustituto. Número 1, el sacrificio del símbolo. Era una confesión por el pecado, o sea, se estaba confesando el pecado. Era una aprobación del plan de sustitución, o sea, quería ser aprobado. Era la aceptación de esa víctima en lugar del pecador. O sea, toma esta víctima, muere esta víctima en lugar mío. Era una creencia de transferencia de pecado. El sacerdote, al poner las manos sobre el becerro, estaba transfiriendo el pecado. Era una transferencia de pecado. Por eso es importante, la palabra de Dios dice, no debemos imponer las manos a la ligera. ¿Por qué? Porque hay una transferencia. Era una dependencia, un apoyo en la víctima, se estaba apoyando, o sea, estaba descargando la carga que representa el pecado, la carga espiritual, emocional, la estaba colocando delante de él, pero también la simplicidad del símbolo. No había ninguna ceremonia preparatoria, o sea, era algo que cuando una persona cometía un pecado, en este caso el sacerdote, él debía presentar, ya debía tener escogido el becerro. No debía haber nada en la mano. Él simplemente sus manos estaban limpias y las podía presentar delante de Dios. No había que hacer nada con la mano, excepto solamente ponerla. Y no había que hacerle nada a la mano del hombre, o sea, poner algo encima, no, solamente era su mano directamente sobre el sacrificio. Ese era el ritual. Lo mismo nosotros vemos en Jesús. Jesús no necesitaba de que un ángel llegara a sustituir nuestro pecado. Jesús tenía que venir él mismo, hacerse hombre y morir. Un becerro. Ese es el mismo sacrificio que debía ofrecerse por el pecado de todo el pueblo. O sea, cuando todo el pueblo pecaba, se ofrecía un becerro. Cuando el sacerdote pecaba, se ofrecía un becerro. ¿No le parece extraño que la ofrenda por el pecado de un sacerdote era la misma ofrenda de todo un pueblo? Por ejemplo, cuando pecaba todo el pueblo, lo podemos ver un error que haya cometido toda nación. Lo vemos en el libro de Josué cuando estemos estudiando. Miramos que toda la nación pecó porque uno de ellos guardó un anatema y todos se volvieron pecadores. Entonces, cuando el pecado caía sobre todo el pueblo presentaba un becerro. Pero cuando un sacerdote cometía un pecado, un sacerdote era como si pecara todo el pueblo. Mire esa responsabilidad tan fuerte, esa responsabilidad espiritual. Entonces, un becerro, nuestro Señor Jesucristo, es como el primero de los becerros, la cosa más preciosa del cielo. Y ese fue el fuerte servicio, dócil y en obediencia que se entregó por cada uno de nosotros. ¿Y dónde tenían que ir? Al tabernáculo. En contraste con los sacrificios por los pecados, o sea, en este caso, el pecado que se comete accidentalmente, la sangre del sacrificio en el nombre del sacerdote se traía al propio tabernáculo para aplicarse en lugares del tabernáculo. Por eso le digo, de pronto muchos de nosotros pensamos que el tabernáculo tiene algo bonito y algo agradable, pero no, el tabernáculo era sangriento, estaba lleno de sangre. ¿Por qué? Por la cantidad de pecados que se cometían. La palabra también dice, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y aquí me llama la atención 7 veces. La palabra 7 se repite muchas veces con frecuencia en la Biblia. Ya sabemos que el número 7 es el número perfecto, es el número de Dios. En el séptimo día descansó el Señor. Habla de las semanas, la fiesta de las semanas. El número 7 se repite muchas veces en el libro de Apocalipsis. Incluso podríamos decir que el libro de Apocalipsis es un libro de 7. Entonces es un número perfecto y rociarlo 7 veces es como cuando le dijo el profeta Eliseo a Naamán el sirio, vete y lávate 7 veces en el río Jordán. La palabra de Dios también dice que su palabra predicada debe ser purificada 7 veces.
Entonces podemos ver nosotros que el número 7 es muy importante y representa perfección. O sea, no era solamente llegar y hacerlo, sino que había algo especial. Pero algo que me llama la atención es que tenía que rociarse hacia el velo. ¿Se acuerdan del velo del templo que se rasgó de arriba abajo cuando Jesucristo murió? Ese velo también estaba manchado de sangre. La sangre del becerro sacrificado se recogía y luego se rociaba al velo de reunión. Y también se lo ponía en el altar de incienso. Esto es impresionante. ¿Cómo estaba el velo entonces? El velo estaba totalmente manchado. Rociar 7 veces era la parte del ritual de expiación. Entonces, el pecado afecta nuestra vida de oración y por lo tanto el altar de incienso aromático, o sea, tenía que tirarse esa sangre, o sea, manchar con esa sangre el altar de incienso aromático que representan las oraciones del pueblo de Dios. Hay cosas que ya se ha explicado anteriormente, por eso estoy avanzando, porque ya las tenemos claras. Las personas que han ido al día con esa explicación ya saben a qué me refiero. O sea que esa sangre, el pecado, cuando nosotros cometemos un pecado, afecta a la oración. Por eso nos cuesta, tal vez, si pecamos, nos cuesta entrar en comunión con Dios, nuestra fe no es la misma, fallamos, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, de pronto Dios no nos escucha, porque acabamos de fallar, somos culpables, el sentimiento de culpa, todo eso y mucho más. En el Antiguo Testamento era la sangre la que afectaba, la que manchaba el altar de incienso. Entonces el pecado hace necesaria nuestra expiación. Es necesario la expiación. Hoy en día es necesaria la expiación también. Y tomará el becerro de la expiación toda grosura. Las porciones de la gracia animal se ofrecían a Dios y esto también tenía que dedicarse a Dios. Y era una ofrenda de paz para tener tranquilidad y para ponernos a cuentas con Dios. Y la piel del becerro y toda su carne lo quemará al fuego sobre leña. La valiosa piel y la carne del becerro se quemaban fuera del campamento. O sea, prácticamente este animal se lo daba por pérdida. Se daba por pérdida el animal. No se podían ofrecer a Dios, sino se quemaban completamente. Y eso debía hacerse fuera del campamento para mostrar que nosotros estábamos rindiendo totalmente. Entonces, hay personas que tal vez tenían motivos egoístas. Eso lo vemos después en el libro de Samuel. Por ejemplo, los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran sacerdotes y ellos hacían algo egoísta en el pueblo, se aprovechaban del pueblo, se aprovechaban de los sacrificios. Y el pueblo llegaba a los sacrificios y ellos llegaban y se comían lo que le correspondía a Dios. Ellos se quedaban ellos mismos con lo más gordo y solamente ofrecían una parte. Por eso el Señor tuvo que cortarlos. En ese tiempo las ceremonias de sacrificios eran muy importantes y era demasiadamente delicada. Miremos los versículos del 13 al 21. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, estamos hablando de pecado accidentalmente, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no se deben hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de expiación, y lo mismo hará de él, así hará el sacerdote, expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Miren, cuando nosotros estamos hablando de estos rituales, vemos muchos rituales que se repiten y por eso el libro de Levítico a veces es complicado. Pero miramos nosotros algo y es la diferencia que hay, es importante, y está hablando aquí de la congregación. Si toda la congregación hubiere cometido pecado, anteriormente estamos hablando del sacerdote, por eso es que es importante hacer la diferencia, por eso podemos estar leyendo el libro y dice, no se repite, no, yo no lo quiero leer, o eso para qué. El procedimiento era el mismo
que la ofrenda por el pecado en un hombre, como era en este caso el sacerdote, o sea, la responsabilidad. Y yo quiero decirte algo, no lo olvides. Cuando un sacerdote cometía un pecado en el Antiguo Testamento, era como si todo el pueblo pecara. O sea, era la misma carga espiritual. Un sacerdote cometía, mire la responsabilidad, cometía un pecado y él hacía automáticamente que todo el pueblo pecara. Eso era muy denigrante. Un sacerdote pecaba y afectaba a todo el pueblo. Por eso la ofrenda o la penitencia por esa causa de ese pecado era el mismo. Se degollaba el becerro, la sangre del animal se rociaba hacia el velo del altar. Luego el becerro y la grosura se quemaban en el altar, mientras las entrañas y el cuello se quemaban fuera del campamento. Pero hay aquí algo que me llama la atención. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Los ancianos, o sea, los líderes. Esa era la única diferencia que había. Primero era la congregación y la diferencia era que los ancianos ponían la mano entre la ofrenda por el pecado para toda la congregación de Israel y la ofrenda por el pecado para los sacerdotes. Los ancianos de la congregación ponían sus manos, o sea, ellos representaban a la nación entera. ¿Se imagina que todo el pueblo ponga las manos sobre ese becerro? Obviamente era imposible. Dese cuenta cuántas personas ya se habían multiplicado, cuántas personas habían en Israel. Entonces, habían gente preparada, habían líderes que colocaban la mano y era como si todo el pueblo colocara las manos sobre el becerro. Entonces, el acto de poner las manos no parece haber sido solamente un toque, sino que ahí había una transferencia de pecado. Y lo más hermoso es, y obtendrán perdón. Esa es la garantía maravillosa. Hay perdón cuando nos acercamos a Dios como Él ordena. Recibimos expiación como Él lo instruye. Esa es la promesa más maravillosa que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento a entender y a aceptar a Jesucristo. Hay muchas personas que no han aceptado a Jesucristo. Por eso es importante aceptar a Cristo como nuestro Salvador, colocar nuestro pecado en Él, saber que nuestro pecado se descargó en Él y también resucitar en Él. Hay muchas personas que no lo hacen. Los versículos 22 y 26 también muestran algo similar, pero tiene ciertas diferencias. Versículos 22 al 26. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo, o sea, por accidente, algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer. Estamos hablando ya de un jefe, puede ser un rey. Y pecare, luego que se conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. Aquí hay una diferencia. Recuerde que estábamos hablando de becerro y aquí estamos hablando de un macho cabrío. Y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, ya no sobre el velo, y quemará toda la grosura sobre el altar como grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por su pecado y tendrá perdón. Esa parte es importante. Entonces, cuando un jefe, ese era el procedimiento similar, aunque se diferenciaba de la ofrenda para un sacerdote o la nación en general. O sea, había un procedimiento casi similar. Cuando hablamos de jefe, estamos hablando del término de un rey, de un gobernante. Luego que se conociera su pecado que cometió, hablando de las personas que pecan accidentalmente, y como le digo, Dios no va a pasar por alto ni los pecados que se cometen por falta de conocimiento. Por eso dice la palabra, por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, cuando tenemos conciencia, cuando ellos eran conscientes del pecado que habían cometido, conscientes del pecado, es como, por ejemplo, una, una falla en el tránsito al conducir. Hay muchas personas que dicen, no están pendientes de cuándo se les vence el seguro, no están pendientes, entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan su vehículo y normal. Y llega un agente de tránsito y le dice, papeles, presenta los papeles, preciso, está vencida, tal vez con unas 2 semanas, lleva 2 semanas de vencida el seguro.
el seguro del carro o el seguro de la moto. 2 semanas vencido. Inmediatamente él le hace un comparendo, le hace un parte o le pone una multa. Pero no, ¿por qué? Claro, fue accidental, o sea, no lo hizo a propósito. Pero el comparendo o el parte o la multa aparece ahí. No se puede evitar. Es algo similar, un pecado accidental, o sea, no tenía la intención de pecar, pero pecó. Entonces, dice el sacerdote tomará, o sea, lo que el gobernante debía hacer era poner su mano sobre la cabeza del macho cabrío y el animal era degollado. En este caso era un macho cabrío, recuerde. Y la sangre nunca entraba en el tabernáculo de la reunión, como en el caso de la ofrenda por el pecado para un sacerdote, o sea, no entraba, al contrario, la sangre se frotaba sobre los cuernos del altar del holocausto y la sangre restante al pie del tabernáculo del holocausto. Recuerde que la sangre anterior se echaba en el velo del templo. O sea, que imagínense cómo quedaba ese velo de manchado. Pero aquí la sangre se frotaba sobre los cuernos del altar del holocausto y se rociaba al pie del altar del holocausto. No era lo mismo con las anteriores ceremonias. En este caso, cuando un jefe, un gobernante, una persona importante pecara. Y quemará toda la grosura sobre el altar. La grasa se quemaba delante del Señor, pero según unos capítulos más allá, el resto del animal estaba disponible para el sacerdote. En este caso, el animalito, lo que había de más, quedaba para el sacerdote y su familia, para que el sacerdote y su familia puedan comerlo. Ese era el ritual. Muy bien, miremos los versículos 27 al 35. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, o sea, accidentalmente haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que se conociere su pecado que cometió, dará por su ofrenda una cabra, mire, que aquí hay algo distinto ya, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Ojo, si alguna persona del pueblo pecare por error, por accidente, ese era el mismo procedimiento para un gobernante del pueblo, excepto que se podía ofrecer una cabra o una cordera en lugar de un macho cabrío. Aquí hay algo y es esa forma libre de ofrecer ya sea una cabra, y las cabras no eran costosas, macho cabrío era demasiadamente costoso, el becerro era muy costoso, por eso la ofrenda era más grande, o sea, la ofrenda al sacerdote era igual a que si toda una congregación pecara. La ofrenda de un jefe también era importante, no tan importante como la ofrenda del sacerdote, pero era importante. Y aquí vemos una persona común y corriente, una persona que no es ni sacerdote ni jefe, y es una persona individual. Esta persona comete un pecado, y esta persona lleva una cabra que no es tan costosa como las anteriores ofrendas, o una cordera, una corderita, llega y la va a ofrecer, en lugar del macho cabrío. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el procedimiento es el mismo y el punto es evidente y no debe pasarse por alto algo. Dios se preocupa por los pecados, por error, por accidente también de la gente común. Por eso es importante que debamos limpiarnos continuamente en la preciosa sangre de Jesús. A veces no sabemos y el corazón es engañoso. Nosotros podemos tener orgullo y decir, no, es que yo no tengo orgullo, pero puede haber orgullo en nosotros.
O a veces podemos mentir. ¿Por qué? Porque tal vez ya estamos acostumbrados y decimos una mentira, ya hemos fallado. Y por eso debemos estar limpiados perpetuamente en la preciosa sangre de Jesucristo. Debemos pedir ser perdonados por los muchos pecados que no conocemos, así como los que conocemos. Siempre estar pidiendo perdón. Es cierto que los pecados de los hombres importantes cubren un espacio más grande y en la Biblia los vemos. Pero algo que llama la atención es eso, traerá por su ofrenda. Después de que una persona común pusiera su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, el animal era degollado y su sangre drenada. La sangre nunca entraba en el tabernáculo de reunión, como en el caso de la ofrenda por el pecado para un sacerdote. Y lo mismo pasa, la sangre se frotaba sobre los cuernos del altar y la sangre restante era derramada al pie del holocausto. Entonces, lo mismo, o sea, algo que se repite continuamente es poner la mano sobre la cabeza, ya sea del becerro, el macho cabrío, en este caso la cabra, o la cordera o el corderito. Se ponía la mano sobre el animal y había una transferencia de pecado. Y aquí lo que hace referencia y lo que es importante y es único en los casos que nosotros vemos del pecado es la sangre. La sangre es importante. Existen muchas maneras en que los hombres pueden morir sin derramamiento de sangre, pero Jesucristo murió derramando hasta la última gota de sangre. Finalizamos diciendo, y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. De nuevo, aquí nosotros vemos que el resto del animal estaba disponible para que el sacerdote pudiera participar junto con su familia, o sea, comer de este animal ya no en forma de ritual, sino que quedaba disponible para él. Esto tendrá una aplicación más allá cuando estemos viendo otros rituales y otras ceremonias. Que Dios te bendiga, ha sido un placer haber estado contigo y esperamos que esta palabra pueda entrar y logremos entender el sacrificio de Jesucristo. Las personas que logran ver todo esto y que incluso fueron parte de eso, anhelaron siempre que hubiera un sacrificio absoluto que limpiara el pecado de todos. Y ese es Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tengas claro este capítulo 4 de Levítico.